11:28 de la mañana y bueno, ya escuchamos entonces la posición de la decana del Colegio de Enfermeras de Lima, Tula Espinosa, y ahora vamos a conversar con Joel Mota, que es decano del Colegio de Obstetras del Perú, a quien le agradecemos mucho por estar con nosotros esta mañana. Señor Mota, ¿cómo está? ¿Escuchó usted los argumentos de la señora Espinosa? ¿Cuáles son sus apreciaciones al respecto? Bueno, voy a saludar en primer lugar a la generosa audiencia y sí, hemos escuchado, en la pantalla también pude ver una cantidad de 20 a 30 enfermeras que protestaban por algunos aspectos profesionales que consideran que de repente es un campo de interferencia con nosotros, cosa que no es problema para nosotros, ¿no? Nosotros somos una carrera médica, entonces el obstetra tiene la capacidad preventiva, tiene la capacidad terapéutica y lógicamente diagnóstica, ¿no? Entonces que brinda atención integral a la mujer en su etapa preconcepcional, concepcional que entiende, prenatal, intranatal, ahí está la atención del parto y del recién nacido, lo que corresponde al acto obstétrico. ¿Qué es el acto obstétrico? Toda la atención del parto. Durante el parto. Dentro del cual está la recepción del nuevo ser. Ajá. Lógicamente entiende desde el pensamiento del cordón umbilical hasta la identificación, mediante un procedimiento que es la pelmatoscopía, porque nosotros somos quienes damos el certificado de nacimiento previa identificación del recién nacido. Luego está la atención postnatal y internatal. Una vez que el bebé nace, entonces, ¿ya ustedes también se hacen cargo de la atención posterior o esa ya sería la labor de las enfermeras? Porque lo que nos manifestaban es que las enfermeras eran a quienes les correspondía. Después de la atención de nosotros está la atención especializada, en este caso el médico neonatólogo, el pediatra. Las enfermeras son profesionales que están formadas para el cuidado de pacientes en las etapas. En este caso nosotros brindamos atención especializada de salud de la mujer en un campo de la medicina que es la obstetricia. Entonces yo no veo ninguna interferencia, no veo ningún problema. He podido escuchar la versión de la decana regional, cosa que desmentimos porque no hay ningún documento que nosotros estemos sacando o de repente propiciando para interferir con sus campos. ¿Y por qué se hace esta modificación? Porque ella nos señalaba que en la norma se hace esta modificación para que ustedes también ahora tengan atención y cuidado del bebé una vez que ya ha nacido. ¿Es así? No existe ninguna modificación. He podido escuchar incluso que nosotros somos una carrera nueva y solamente que en el Perú existiría obstetricia, cosa que es falso. Nosotros en el Perú la obstetricia funciona desde el año 1826. Nuestro colegio profesional se ha creado en 1975. Enfermería se crea 3 años después. Entonces recordemos que enfermería antes se estudiaba en escuelas profesionales, ¿no? Entonces han sido ya incorporadas a las universidades. ¿Y qué cree, señor Mota, que pasa? ¿Por qué este malestar por parte de las enfermeras en este sentido? ¿Qué cree que está sucediendo? En nuestro caso, no estamos abocados a desarrollar nuestras funciones en el campo de la salud sexual y reproductiva. Los obstetras han sido protagonistas y somos los protagonistas porque hemos contribuido en los grandes objetivos del sector salud, como es la reducción de mortalidad materna, la reducción de la tasa global de fecundidad. Entonces hay cifras que demuestran sobre las acciones del obstetra, ¿no? Entonces solamente aprovechar el espacio que ustedes me brindan para darles un saludo y mensaje de tranquilidad a mis colegas de todos los puntos del país, de que nosotros vamos a desarrollar nuestras funciones con toda la normalidad, con la competencia y desempeño que nos caracteriza. ¿Es verdad que ustedes han tenido oportunidad de reunirse con congresistas en el Parlamento, como señalaba la señora Espinosa? Falso, porque de todas maneras nosotros tenemos contacto con políticos de distintas bancadas. Hemos presentado proyectos de ley, es cierto, como nombramiento de los profesionales de salud que involucra a enfermería. Hemos presentado por eso, entonces sí se han reunido y han presentado proyectos. A favor de los profesionales de la salud, no de los obstetras necesariamente, sino del conjunto de profesionales de salud. Nosotros hemos, bueno, pero incluidos los obstetras, ¿no? Así es. Claro. Así es. Entonces sí han tenido oportunidad de reunirse con los congresistas y presentarles sus propuestas. Los colegios profesionales tienen que tener la iniciativa legislativa de proponer. Entonces tienen que participar en los actos normativos. No, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que la señora Espinosa nos decía que como enfermeras ellas no habían sido recibidas y que los obstetras sí se habían reunido en el Parlamento y que habían entregado sus propuestas y que ustedes habían sido favorecidos por ello. Bueno,
Bueno, el Congreso creo que atiende a todos los actores sociales, entonces no entendemos por qué ellas de repente no tienen esas limitaciones, desconozco. Los colegios siempre tenemos que interactuar con las instituciones políticas. Claro. Y normativas. Entonces, ¿por qué cuando recién le pregunté me dijo que era falso que se habían reunido? Que es falso que se esté modificando nuestro reglamento. Ok. Es falso que nosotros nos hayamos reunido con propuestas que beneficien a nuestra carrera modificando la norma del trabajo o el reglamento de trabajo del obstetra. Que eso ¿No es... presentaron cambio? No, Para el caso de ustedes. No. ¿No? ¿Y qué cosa, por qué recibo este comunicado que era justo el que hacía referencia? Porque la señora Espinosa, cuando estábamos hablando del caso de las enfermeras y me hablaba del malestar con los obstetras, le dije, bueno, tampoco es que estén muy felices los obstetras porque tienen algunas demandas y algunos puntos que también quisieran ellos resolver, ¿no? ¿Cuáles son? Es cierto que tenemos conflictos con el Ministerio de Salud, que es el ente normador de salud, en el cual hay un documento que se denomina definiciones operacionales, en el cual no se ha incluido actividades que corresponden al obstetra. Entonces es una situación de omisión y algunos casos que requieren necesidad de precisar porque las normas tampoco no pueden ser ambiguas. Entonces son esos aspectos que nosotros observamos. ¿Cómo los perjudica esto? Nos perjudica, por ejemplo, el tema de embarazo en adolescentes. Es un problema de la salud pública en el país en el cual nosotros no vemos incorporado esa definición y menos estamos involucrados porque la prevención del embarazo de adolescentes es una actividad prioritaria, por ejemplo, para el sector salud. Y si no está precisado, entonces, ¿cómo intervenimos en el problema? Son aspectos de ese tipo. Entonces, este trabajo no es solamente exclusivo del obstetra, es del equipo de salud. Médico, obstetras, enfermeras y todo el conjunto de profesionales que tienen que ver con la actividad, estamos involucrados y responsabilidades del equipo de salud. Pero usted podría decir entonces que cuando se han presentado propuestas del Congreso tampoco es que se les haya prestado atención totalmente, bueno, porque hay normativas que en estos momentos no los están beneficiando desde el punto de vista de los obstetras, ¿no? Hay otros aspectos normativos como es una equivocada de repente de parte del equipo técnico del Ministerio de Salud de formular norma de que no benefician en este caso a los obstetras porque la reducción, en cuanto a las brechas de recursos humanos, habría una intención de repente aprobar las normas sin una validación adecuada, porque eso no nos conviene. Entonces, esos términos son nuestros reclamos. Ok, sí estoy leyendo justamente eso, ¿no? Que es que se excluyen los profesionales obstetras por esta resolución ministerial, atenciones en embarazo, parto, puerperio, planificación familiar, prevención del cáncer de cuello uterino y prevención de enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. Esas definiciones, por ejemplo, no encontramos en las normas, entonces es observación de nosotros. Ok. Bueno, y bueno, ¿están abiertos entonces al diálogo? ¿Qué esperan en estos días? ¿Quieren reunirse con autoridades del ministerio? ¿Cuáles son sus planes? Nosotros tenemos mesas de diálogo con el Ministerio de Salud, estamos trabajando a ese nivel. Tenemos mesas de carácter gremial que corresponde a la Federación Nacional de Obstetras en este caso. Y lógicamente nosotros como colegio estamos en las mesas técnicas, ¿no? Entonces para mejorar las normas. Y bueno, nosotros siempre creemos en el diálogo, eso es la primera opción para nosotros, entonces mediante el diálogo como corresponde, nosotros debemos participar. ¿También dialogaría con las enfermeras para buscar un clima de armonía ante el fastidio que ellas están expresando? Habíamos acordado conversar y tenemos una mesa de diálogo bajo un marco de respeto, sin embargo nosotros no somos quienes estamos lanzando las piedras, entonces yo considero de que la actitud de algunas enfermeras, porque nosotros tenemos excelentes compañeras de trabajo, enfermeras, y no con esta actitud de repente es una cortina de humo frente al fracaso del gremio de enfermeros en la pasada huelga, entonces tampoco se puede utilizar esto al interior de los gremios, ¿no? Bien, señor Mota, muchas gracias entonces por conversar con nosotros sobre este y otros temas. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Joel Mota, decano del Colegio de Obstetras del Perú. Vamos a cambiar ahora el tipo de información.